La alegre noche navideña se ve interrumpida por una escena inquietante en la calle. Un grupo de hombres observa el caos con una sonrisa, comentando con sarcasmo sobre las decoraciones. Sus amigos bromean sobre la cena, pero él responde con una oscura referencia a su propia familia. Su mirada se vuelve fría y penetrante, revelando una intensidad oculta tras su fachada. Tras una breve disculpa, él los despide, insistiendo en que vuelvan con sus seres queridos. Se despide de sus compañeros, quedándose completamente solo en la calle vacía. Mientras la nieve cae, reflexiona con melancolía sobre lo que significa tener una familia. Un copo de nieve se derrite en su mano, un presagio del frío que se avecina. De repente, una farola parpadea violentamente y se apaga con un chispazo. La ciudad entera se sume en la oscuridad, y la gente se detiene confundida por el apagón repentino. En medio del apagón, el pánico se desata, y la gente huye despavorida por las calles. El terror aumenta al descubrir que los postes de luz se están derritiendo, desafiando toda lógica. De la oscuridad surgen figuras sombrías que arrastran a la gente entre gritos de auxilio. Un hombre es elevado por manos espectrales, mientras su compañero observa paralizado por el miedo. Impulsado por la adrenalina, el superviviente emprende una carrera desesperada para escapar, pero una de las criaturas sombrías se abalanza sobre él, decidida a no dejarlo escapar. Al levantar la vista, descubre una entidad colosal de pura oscuridad cerniéndose sobre la ciudad. Nuestro protagonista es atrapado por las mismas manos espectrales que lo sujetan con una fuerza implacable. La gigantesca sombra comienza a descender, cubriendo los rascacielos con su manto de pesadilla. La realidad misma se distorsiona bajo su poder, consumiendo la ciudad en un vórtice de caos. La sombra de la entidad es tan vasta que su silueta se proyecta sobre el planeta entero. Su conciencia es arrastrada hacia un vacío oscuro, un abismo sin fin junto a la luna. Despierta con un grito ahogado, sus ojos desorbitados por el puro terror de la experiencia. De repente, se encuentra de pie en un lugar desconocido, jadeando confundido. A su alrededor, otras personas están igualmente paralizadas, incapaces de moverse o hablar. Recuerda haber sido consumido por la oscuridad, dudando de que realmente haya sobrevivido. El paisaje ha cambiado por completo a una bulliciosa ciudad de una época pasada. Su sorpresa inicial da paso a una mirada aguda al analizar su nueva situación. Al ver su reflejo en un charco, descubre que el rostro que le devuelve la mirada no es el suyo. Una alarma resuena por toda la ciudad, anunciando un inminente evento llamado Noche Negra. La gente corre despavorida, y él comprende que ha sido transportado a otro mundo justo cuando el caos estalla. El pánico lo invade al darse cuenta de que su inmovilidad lo convierte en un blanco fácil mientras la cuenta regresiva avanza. Un hombre lo empuja bruscamente, instándolo a moverse si no quiere quedarse atrás y enfrentar el peligro. A pesar de sus esfuerzos, su cuerpo no responde y se desploma en el suelo, completamente indefenso. Con solo 9 segundos restantes, una ominosa oscuridad comienza a trepar por los edificios del pueblo. La marea de sombras avanza implacablemente por la calle, dirigiéndose directamente hacia él. Reconoce con horror a la misma entidad oscura que lo devoró en su vida anterior. La sustancia sombría lo alcanza y lo toca, pero en lugar de consumirlo parece tener un efecto inesperado. Justo en el último segundo, recupera el control de su cuerpo y se pone en una posición defensiva. La Noche Negra ha comenzado oficialmente, sumergiendo el mundo en una dimensión de pesadilla. A su alrededor, los animales caen sin vida, y él se pregunta por qué han muerto tan repentinamente. Observa cómo los cuerpos se retuercen, transformándose en algo nuevo y siniestro por la influencia de la oscuridad. Una horda de bestias demoníacas con ojos rojos emerge de las sombras, revelando la verdadera naturaleza del terror. Una de las criaturas, un perro infernal, ruge mostrando fauces repletas de dientes afilados. La bestia se abalanza sobre él en un ataque fulminante, tomándolo completamente por sorpresa. Inesperadamente, una mano de sombra gigante intercepta el ataque, desviando a la criatura con una fuerza brutal. La mano sombría atrapa a la bestia en el aire, neutralizando la amenaza con un agarre implacable. Él se queda atónito, sin poder creer lo que acaba de presenciar, sudando por la tensión del momento. Descubre que su salvador es un monstruo esquelético aún más grande, que aplasta a la criatura más pequeña sin esfuerzo. La cámara se aleja para revelar que ha sido transportado a un infierno literal, dominado por entidades de pesadilla y ojos vigilantes. Al ver la oportunidad, emprende una carrera desesperada para escapar del monstruo esquelético. La criatura gigante ruge furiosamente, mostrando los restos de su presa anterior. Mientras huye, se le ocurre una idea y se dirige a toda velocidad hacia un edificio cercano. Llega a una puerta sellada con un círculo mágico y pide ayuda a gritos,
buscando refugio. El sello mágico le quema la mano, dejándolo atrapado mientras las fauces del monstruo se ciernen sobre él. Con un esfuerzo sobrehumano, logra esquivar por milímetros el mordisco letal de la criatura. Al notar la lentitud del monstruo, recupera el aliento y ve una nueva oportunidad para sobrevivir. Su alivio se desvanece al instante cuando una nueva entidad, una masa de tentáculos y ojos, aparece ante él. El nuevo horror tentacular ataca al monstruo esquelético, desatando una batalla colosal frente a sus ojos. Observa con incredulidad cómo la criatura más grande devora a la otra, demostrando que ni los monstruos están a salvo. Aprovecha la batalla de monstruos para escapar, confundido por los horrores que lo rodean. Corre desesperado por la ciudad vacía, sintiéndose una presa insignificante en este vasto y terrorífico lugar. Acorralado de nuevo, se niega a aceptar la muerte tras haber conseguido una segunda oportunidad. De la nada, un tajo veloz y preciso cercena los tentáculos, salvándolo en el último instante. Un nuevo y misterioso individuo aparece, comentando con calma cómo nuestro héroe logró escapar mientras él no estaba. Su rostro refleja pura conmoción, incapaz de comprender si el hombre que lo salvó es realmente humano. Al darse cuenta de que ha caído de un peligro a otro, intenta una nueva y desesperada huida. Su escape es inútil. El misterioso hombre lo atrapa por el cabello, deteniéndolo en seco. El rostro de su captor se revela como una entidad esquelética, con un ojo rojo brillante, que lo sujeta con una intención amenazante. De repente, despierta en una habitación desconocida y lúgubre, con la cabeza doliéndole y la figura de su captor de espaldas a él. Confundido, intenta procesar dónde se encuentra y qué ha sucedido. Para su horror, descubre que está encadenado de pies y manos en una mazmorra lúgubre. Su captor le informa que no saldrá de allí, mientras el protagonista exige saber qué quiere de él. El hombre prepara una extraña poción, explicando que es para purgar a las entidades que poseen cuerpos. Con una mirada desafiante, insiste en que es un ser humano, no un espíritu maligno. Su captor, un anciano de ojos rojos brillantes, no cree ni una palabra de sus súplicas. Se cierne sobre él, acusándolo de ocupar un cuerpo que no le pertenece. Al ser interrogado, comprende que el cuerpo que habita es el del nieto de su captor. Sin piedad, el anciano le obliga a beber la poción para expulsar su alma del cuerpo. Un dolor ardiente le recorre la garganta mientras la sustancia corrosiva hace efecto. El dolor es insoportable, pero sus ojos brillan con una extraña luz púrpura, revelando un cambio inesperado. Se retuerce de agonía, luchando contra el efecto de la poción con una fuerza sobrehumana. El anciano lo somete con furia, convencido de que está tratando con una bestia y no con su nieto. Intenta explicar la verdad, pero su voz no sale, y un poder oscuro y rojo comienza a emanar de él. Desesperado, el captor le grita al espíritu que abandone el cuerpo de una vez por todas. Recurre a la violencia, golpeándolo brutalmente para forzar la expulsión del ente. El impacto provoca que una energía oscura y siniestra brote violentamente de su cuerpo. La sombra se materializa en una criatura de pesadilla, separándose de él en un torbellino de oscuridad. El anciano arranca un fragmento de la entidad sombría, examinando la esencia del ser que poseía a su nieto. Rodeado por un aura cósmica, comprende que el anciano no le hablaba a él, sino a la criatura que acaba de ser expulsada. Pregunta si el anciano le hablaba a él o a la criatura que habitaba en su interior. El anciano amenaza a la entidad sombría, jurando que no la dejará escapar aunque no pueda destruirla por completo. Con una furia implacable, el hombre aplasta el núcleo de la criatura, prometiendo reducirla a cenizas. Débil y confundido, el protagonista apenas puede articular palabra mientras observa la escena. El anciano se vuelve hacia él, exigiéndole saber qué es lo que le ha hecho a su cuerpo. De repente, una voz resuena en su mente, explicando que finalmente lo ha encontrado tras ver que estaba en problemas. Su conciencia es transportada a un plano astral, un vasto y solitario espacio cósmico. Un dolor agudo le atraviesa la cabeza, dejándolo aturdido en este nuevo y extraño lugar. La voz le informa que el dolor es un efecto secundario por haber sido arrastrado a la fuerza a ese plano. Desorientado, pregunta dónde está, y la voz le revela que se encuentran dentro de su propio espacio de conciencia. La voz le explica que este espacio es una habilidad exclusiva para gente como ellos, los transmigrantes. Sin tiempo para explicaciones, la figura le pide que se calme y escuche atentamente sus advertencias. Le advierte que en este mundo la noche cae de repente, y ser atrapado por los monstruos nocturnos significa el fin. Comprende que esas criaturas que lo atacaron son los Shichong, seres que, como vampiros, solo cazan de noche. La segunda advertencia es crucial. Su transmigración es vista como una posesión, y si lo descubren, será ejecutado sin piedad. La figura le revela una verdad aterradora.
El cuerpo que ocupa está muerto y debe encender su fuego de origen para revivirlo. Le da un ultimátum. Si no lo hace en 3 días, el cuerpo se desintegrará y su plano de conciencia comienza a colapsar. Cae al vacío mientras su mente se rompe, aterrorizado por la idea de que su nuevo cuerpo se pudrirá en solo 3 días. Despierta de golpe, de vuelta en el mundo real, sentado en una cama y completamente desorientado por la revelación. Confundido, se pregunta dónde está, recordando que lo último que supo fue estar atrapado en la lúgubre mazmorra del anciano. Pone un pie en el suelo, probando sus fuerzas tras la terrible experiencia en su plano mental. Nota con alivio que ha recuperado la voz y algo de su vitalidad perdida. Reflexiona si la brutal intervención del anciano fue lo que, irónicamente, lo estabilizó. Desde el otro lado de la puerta, una joven voz prohíbe la entrada, alegando que su hermano está enfermo. La puerta es derribada de una patada por un grupo de hombres que lo acusan de fingir su enfermedad. Un hombre con aire de autoridad, el líder del pueblo, lo observa mientras sus secuaces lo identifican sin dudar. Los aldeanos lo señalan, acusándolo de haber estado fuera durante la noche en que aparecieron los monstruos. El líder del pueblo ordena su captura inmediata, sentenciando que los culpables deben ser castigados. Una joven se interpone valientemente para protegerlo, revelándose como la hermana del cuerpo que ahora ocupa. Los hombres refutan la coartada de la hermana, mientras un dolor punzante ataca de nuevo la mente del protagonista. El líder del pueblo saca una jeringa, proponiendo una prueba para determinar si está poseído. Un recuerdo aterrador le advierte que cualquier prueba de este mundo lo expondrá y resultará en su ejecución. Aferrándose a la cabeza, comprende que debe evitar esa inyección a toda costa. Su hermana es apartada a la fuerza, mientras suplica que dejen en paz a su hermano enfermo. El líder lo sujeta, declarando que la prueba distinguirá entre un enfermo y un impostor. El hombre revela que la poción está diseñada para infligir un dolor insoportable a los seres malignos. Justo cuando van a inyectarlo, una energía púrpura brota de su mano para repeler el ataque. Una voz atronadora y autoritaria resuena en la habitación, ordenando a todos que se detengan. El ataque se interrumpe bruscamente, dejando a todos confundidos y mirando hacia la puerta. El anciano aparece, irradiando un aura amenazante mientras pregunta si se atreven a tocar a su nieto. El protagonista se sorprende al ver llegar al anciano, cuyo rostro furioso se cierne sobre él. El líder del pueblo intenta justificar sus acciones ante el recién llegado, explicando que solo iban a realizar una prueba. El anciano lo encara directamente, cuestionando si la decisión de atacar a su nieto fue suya. El líder se defiende, argumentando que actúa por el bien del pueblo para calmar el pánico general. Los ojos del anciano arden con una furia roja, dejando claro que no acepta esa excusa. Arroja su bolso al suelo con fuerza, interponiéndose para proteger a los jóvenes mientras el protagonista se pregunta si realmente lo está defendiendo. Desafía al líder, preguntando si duda de su capacidad para proteger a su nieto o si lo acusa de traición. Sin dejarse intimidar, el líder hace una señal discreta a uno de sus hombres. Los aldeanos, incitados, vuelven a lanzar acusaciones, pero el anciano desestima sus palabras por falta de evidencia. Con una mirada aterradora, el anciano les pregunta si de verdad quieren que les muestre una prueba. El protagonista observa con recelo al imponente anciano, sin entender qué clase de prueba pretende mostrar. El anciano revela que lo que más temen sus enemigos es el fuego de origen, un concepto que confunde por completo al joven. Con una sonrisa inquietante, el anciano se acerca para tranquilizarlo, pero solo consigue aterrorizar más al protagonista. Su hermana intenta animarlo, confiando plenamente en el anciano, mientras el protagonista sigue paralizado por el miedo. El anciano saca una brillante piedra de origen, desatando una energía verde que capta la atención de todos. El hombre le advierte con una mirada siniestra que aguante el dolor que está por venir, dejando al joven en pánico. Sin previo aviso, el anciano aplasta la piedra sobre él, bañándolo en una cascada de energía pura y abrumadora. Los aldeanos observan atónitos, comentando el inmenso valor de la piedra de origen que el anciano acaba de usar. Envuelto en un aura de poder, el protagonista se da cuenta de que la advertencia de un poco de dolor era una terrible subestimación. El joven aprieta los dientes, soportando una agonía insoportable mientras la energía recorre cada fibra de su ser. El anciano proclama que la prueba del fuego de origen demostrará la inocencia de su nieto, desatando la energía. En medio de la agonía, el joven siente que algo nuevo y extraño se manifiesta dentro de él. Una luz brillante estalla en su pecho, y finalmente comprende que eso es el tan mencionado fuego de origen. Sin embargo, percibe una segunda energía, una fuerza oscura que se arremolina junto a la luz sagrada.
Para su sorpresa, la energía oscura actúa como combustible, intensificando la llama del fuego de origen. Su hermana grita desesperada para que se detengan, al ver cómo una energía oscura se suma al torrente de poder. Entra en pánico al darse cuenta de que su cuerpo está a punto de ser destrozado por el conflicto de ambas energías. Incapaz de soportarlo más, libera una explosión de poder que repele a todos a su alrededor. Tras la explosión, cae de rodillas al suelo, completamente agotado por el esfuerzo. El anciano se yergue triunfante, declarando que la explosión fue la prueba definitiva de que el joven no es un impostor. El líder del pueblo no puede creer lo que ve, confundido por cómo el joven pudo generar el fuego de origen. El anciano se dirige a los hombres con aire de superioridad, preguntando si la prueba ha sido lo suficientemente concluyente. El líder del pueblo finge alivio, declarando que, al estar el joven bien, todos pueden estar tranquilos. Mientras ordena la retirada, el líder lanza una mirada amenazante al anciano, prometiendo vengarse en silencio. Su hermana se acerca preocupada, y él intenta tranquilizarla mientras se pregunta si el fuego de origen lo ha salvado. De repente, una sustancia oscura golpea al anciano en el rostro, tomándolos a todos por sorpresa. El anciano se desploma y su nieta corre a socorrerlo, horrorizada al ver la mancha negra extenderse. Una energía oscura lo envuelve por completo, y su nieta comprende con pavor que el fuego de origen del anciano se ha extinguido. La joven lo sostiene desesperada, suplicándole que resista mientras el protagonista observa la escena paralizado. Con sus últimas fuerzas, el anciano le confiesa a su nieta que no sobrevivirá y le hace una petición final. Con su último aliento, el anciano le pide a su nieta que le dé un trago antes de morir. La joven estalla en furia al darse cuenta de que su abuelo solo está fingiendo para conseguir alcohol, dejando al protagonista desconcertado. Con una mirada aterradora, ella le niega rotundamente la bebida, recordándole su estricta ración mensual. Mientras la hermana se aleja regañándolo, el protagonista se sorprende de ver cómo el poderoso anciano es dominado por su nieta. Ya recuperado, el anciano le aconseja a su nieto que descanse, reconociendo que su fuego de origen es inestable y sus recuerdos están confusos. Le asegura con firmeza que tanto él como su hermana son su familia y nunca le harían daño. El protagonista procesa sus palabras en silencio, sintiendo que el concepto de familia le resulta completamente ajeno. Apoyado contra la pared, se pregunta qué harían si descubrieran que él no es el verdadero nieto que creen conocer. Mientras tanto, el líder del pueblo recuerda con frustración cómo vio con sus propios ojos a la entidad maligna poseer al joven. En una reunión secreta, el líder desestima las dudas de su subordinado, revelando su verdadero plan: incriminar a la familia para apoderarse de sus tierras. El líder le pregunta a su subordinado si no le parece sospechoso el interés por el bosque de la montaña. Le recuerda a su hombre la valiosa piedra de origen que el anciano usó como prueba. Deduce que un simple vigilante nocturno no podría comprarla, por lo que debe haberla encontrado en ese mismo bosque. Le ordena a su subordinado enviar hombres a investigar el bosque para encontrar algo que puedan usar a su favor. Con una sonrisa maliciosa, el líder ve esto como una oportunidad de oro para ascender y enriquecerse. Al día siguiente, la calma parece reinar en la casa del protagonista bajo un sol radiante. El joven descansa en su cama mientras lee un diario, descubriendo que su yo anterior era un obseso del entrenamiento. El diario está lleno de extraños símbolos y técnicas de combate, pero cierta información clave capta su interés. La primera nota revela que las criaturas malignas temen la luz del sol y el fuego de origen, haciendo del día un refugio para los humanos. La segunda nota advierte que al caer la noche, es vital refugiarse en lugares protegidos por el fuego de origen. El joven recuerda a la entidad maligna y comprende que el anciano intentaba expulsarla de su cuerpo. Una tercera nota revela que la energía oscura, o ki maligno, puede usarse para fortalecerse, pero él siente que algo no cuadra. La voz de su hermana lo saca de sus pensamientos, interrumpiendo su concentración en el diario. Ella entra para decirle que su abuelo le recomienda salir a caminar para acelerar su recuperación. El protagonista se da cuenta de que es una oportunidad perfecta para conocer el mundo en el que ha despertado. Con una sonrisa, acepta la invitación, y su hermana celebra con entusiasmo que salgan juntos. Ambos caminan por el pueblo, que bulle de actividad bajo la luz del sol. Observa a los mercaderes vendiendo desde polvo de origen como combustible hasta joyas protectoras. Descubre que las piedras de origen son esenciales para la vida diaria de los habitantes del pueblo. Nota que todas las casas están adornadas con piedras de origen para repeler a las criaturas de la noche. Un tabernero les ofrece un nuevo vino, intentando tentar a la hermana para que se lo compre a su abuelo. El hombre le susurra que la bebida está mejorada con polvo de origen,
un secreto para complacer al anciano. Con una sonrisa aterradora, ella rechaza la oferta y le ordena al tabernero que le avise si su abuelo intenta beber a crédito. De repente, el protagonista se fija en unos hombres sospechosos que se alejan con equipo de minería. A lo lejos, el subordinado del líder del pueblo los observa, reconociendo al joven al instante. Su hermana le pregunta qué podrían estar tramando esos hombres con todo ese equipamiento a cuestas. Convencida de que planean algo malo, ella decide seguirlos y sale corriendo sin dudarlo. El protagonista la observa irse, divertido por la energía y el ímpetu de su supuesta hermana. Mientras corre para alcanzarla, una siniestra figura encapuchada los observa desde las sombras. La criatura esquelética se pregunta si los jóvenes han descubierto su presencia o sus planes. La criatura encapuchada decide seguirlos, moviéndose en silencio para no ser detectada. Impulsada por una voluntad superior, la criatura jura que no permitirá que los jóvenes interfieran en sus planes. Mientras tanto, los hombres del líder se adentran en un bosque denso y de aspecto siniestro. El pánico se apodera de los hombres cuando uno de ellos asegura que las raíces de los árboles se mueven y lo han atacado. Su líder los calla bruscamente, amenazándolos para que dejen de quejarse y sigan avanzando. Con una confianza arrogante, el líder se burla de sus miedos, convencido de que la luz del sol los protegerá de cualquier criatura. Muestra un detector que brilla intensamente, revelando la presencia de una gran veta de piedras de origen. Les promete a sus hombres una vida de lujos con solo una fracción del tesoro, incitándolos con la promesa de riqueza. Su celebración es interrumpida bruscamente al ser descubiertos por el protagonista y su hermana. La joven los confronta con valentía, declarando que ese bosque pertenece a su familia y exigiéndoles que se marchen. El líder de los hombres se sobresalta, pero luego reconoce a la joven con una expresión de desdén. El hombre se burla de su reclamo, negándose a abandonar la búsqueda de la veta de mineral. De repente, la criatura esquelética encapuchada emerge de las sombras, irradiando un aura de poder oscuro. Se pregunta cómo supieron de la veta, pero decide que para mantener el secreto, debe eliminarlos a todos. Sin previo aviso, la criatura se lanza al ataque, moviéndose a una velocidad inhumana hacia el grupo. Uno de los hombres del líder es atravesado por el ataque de la criatura, cayendo al instante. El pánico se apodera del líder y su subordinado al ver la aterradora escena. Todos, incluidos el protagonista y su hermana, huyen despavoridos de la monstruosa criatura. En la caótica huida, uno de los hombres tropieza y cae, suplicando desesperadamente por ayuda. La criatura no muestra piedad y alcanza al hombre caído, acabando con su vida sin dudarlo. La criatura observa con una sonrisa macabra mientras el líder de los hombres huye desesperado. Con desdén, la criatura se burla de la velocidad de los que lograron escapar, dejando atrás a sus compañeros caídos. Con una sonrisa aterradora, la entidad piensa que escapar de ella es una simple ilusión. Mientras huyen por el bosque, el líder de los hombres se pregunta qué clase de monstruo los está persiguiendo. El protagonista se muestra confundido, pues creía que las criaturas malignas solo aparecían de noche. El líder le aclara que mientras la luz del sol no las toque directamente, pueden moverse sin problemas. Su hermana lo defiende furiosa, acusando al hombre de mentiroso y sugiriendo que él mismo atrajo a la criatura. La huida de los hermanos se detiene abruptamente al llegar a un puente destruido que les corta el paso. Se dan cuenta de que están atrapados, pues el puente que cruzaron antes ha sido completamente destruido. El líder del grupo mira hacia atrás con pánico, sospechando que la criatura destruyó el puente para acorralarlos. La criatura esquelética emerge de las sombras, bloqueando su única ruta de escape. Con un gesto, la entidad invoca una mano espectral que atrapa al protagonista con hilos de energía oscura. Inmovilizado por el poder del monstruo, el joven no puede reaccionar mientras su hermana le advierte del peligro. Sin dudarlo, la joven lo empuja fuera del camino, recibiendo el impacto del ataque en su lugar. El protagonista la sujeta con fuerza, tratando de protegerla mientras la explosión los envuelve a ambos. La fuerza del golpe los lanza por el borde del acantilado, haciéndolos caer al abismo. La criatura observa su caída y luego se gira hacia el último superviviente, que intenta huir desesperadamente. El monstruo alcanza al hombre con una velocidad aterradora, su sombra extendiéndose para atraparlo. Acorralado y temblando de miedo, el hombre se desploma, intentando inútilmente hacerse el muerto para sobrevivir. El terror absoluto lo consume, y en sus últimos momentos solo puede suplicar por ayuda. Con un golpe despiadado, la criatura acaba con la vida del último superviviente. La entidad se lleva al líder inconsciente, considerándolo una pieza útil para sus planes. Se asoma al abismo, confiando en que la energía oscura del fondo terminará el trabajo si la caída no lo hizo.
En el fondo del acantilado, una densa energía maligna se arremolina, esperando a sus presas. La energía oscura los envuelve mientras yacen inconscientes en el fondo del barranco. El protagonista recupera la conciencia, con una lágrima rodando por su mejilla al recordar lo sucedido. Desesperado, se levanta y busca a su hermana, temiendo lo peor. Al encontrarla, nota que aún respira, pero unas extrañas grietas oscuras marcan su piel. La sostiene en sus brazos, dándose cuenta de que la energía maligna del lugar la está corrompiendo. Abrazándola con fuerza, le suplica que resista mientras una presencia sombría se manifiesta a su espalda. El protagonista libera una onda de poder oscuro, protegiendo a su hermana de la amenaza que los acecha. Sin perder un segundo, el joven se pone en movimiento, decidido a escapar del abismo. Cada paso que da resuena con una fuerza inusual, impulsándolo hacia adelante con urgencia. Mientras corre con su hermana en brazos, se da cuenta de que la única salvación es encontrar la luz del sol. A lo lejos, divisa un camino bañado por la luz, una posible ruta de escape de la oscuridad. Se lanza en una carrera desesperada hacia la luz, mientras la entidad sombría los persigue de cerca. La luz del sol actúa como una barrera sagrada, desintegrando los tentáculos de la sombra que intentan alcanzarlos. Al llegar a la zona segura, intenta despertar a su hermana, rodeados por la energía maligna que no se atreve a cruzar. A pesar de estar a salvo, las marcas de la corrupción continúan extendiéndose por el rostro de la joven. El terror lo invade al sentir un dolor agudo y ver que las mismas marcas oscuras comienzan a aparecer en su propia piel. Se pregunta por qué la energía oscura que lo invade no se disipa con la luz del sol. Decide que debe absorber la energía maligna para que no los confundan con monstruos. Con gran esfuerzo, intenta asimilar la corrupción que se extiende por su rostro. De repente, se encuentra en un extraño y vasto espacio vacío, completamente desorientado. Se da cuenta de que está en su propio espacio mental cuando una voz misteriosa lo llama por su nombre. Una enigmática mujer de cabello blanco aparece ante él, cuestionando la energía oscura que lo rodea. El joven intenta explicarle que al ser invadido por la energía, no tuvo más opción que intentar absorberla. Ella reacciona con furia, advirtiéndole que absorber esa energía es una sentencia de muerte. Le revela que los humanos que absorben esa energía caen en la maldad, y que él la contactó por accidente. El protagonista conecta los puntos, sospechando que su anterior pérdida de control fue causada por esta misma energía. La mujer le revela que, aunque transmigró, su conciencia no ha estado mucho tiempo en este cuerpo. Le advierte que si su cuerpo físico se corrompe por completo, su conciencia también desaparecerá. Le explica que solo el fuego de origen puede mantenerlo con vida, mientras que la energía oscura lo destruirá. El joven pregunta si hay otra solución aparte de la luz del sol, y ella confirma que existe un método. Ella le enseña que su cuerpo es un contenedor de energía y debe usar su fuego interior para purificarse. Ante la duda del joven sobre su futuro, ella le da un consejo simple: hacerse más fuerte para sobrevivir. Con total seriedad, le advierte que esta será la única vez que lo ayudará si vuelve a ser corrompido. La enigmática mujer se despide, alegando que tiene sus propios asuntos que atender. Mientras se desvanece, le ruega que no vuelva a absorber la energía oscura, pues es un peligro mortal. De repente, el protagonista despierta de golpe, de vuelta en el fondo del oscuro barranco. El protagonista reflexiona sobre cómo la energía oscura lo dominó, haciéndole perder el control de su instinto asesino. Al volver en sí, su primera preocupación es su hermana, a quien ve inconsciente a pocos metros. Se acerca y comprueba la gravedad de sus heridas, dándose cuenta de que son el resultado del golpe que ella recibió por él. El joven percibe que la energía maligna del lugar es demasiado densa y que si no escapan, ambos morirán. Se debate entre la urgencia de huir y la imposibilidad de abandonar a su hermana en su estado actual. A pesar de su dolor, la joven intenta hablarle, ofreciéndole palabras de consuelo. Ella le asegura que siempre serán familia, una declaración que lo conmueve profundamente. El protagonista recuerda que, aunque no han estado juntos mucho tiempo, ella siempre lo ha cuidado. Un recuerdo fugaz le muestra la ferocidad con la que ella lo ha defendido en el pasado. Revive el momento en que ella se sacrificó sin dudarlo, interponiéndose para salvarle la vida. Con su hermana en brazos, el joven comprende por primera vez el verdadero significado de la familia. Lleno de una nueva determinación, decide que ahora es su turno de protegerla y corre hacia la salida. Se adentra a toda velocidad en el sinuoso y opresivo cañón, buscando desesperadamente una ruta de escape. Usando su fuego de origen, crea una barrera protectora que repele la energía maligna mientras avanza. Con la mirada fija al frente, le promete a su hermana inconsciente que la sacará de allí a toda costa. De repente, la entidad sombría se materializa frente a ellos,
burlándose de su intento de huida. La criatura lo menosprecia, llamándolo un inútil incapaz de salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Las burlas lo hacen dudar, preguntándose si es la entidad quien habla o si son alucinaciones causadas por la corrupción. La sombra insiste, tentando al protagonista para que abandone a su hermana y salve su propia vida. Su fuego de origen se agota y cae de rodillas, pero se niega rotundamente a abandonar a su hermana. La entidad sombría se burla de él, recordándole todas las veces que ha abandonado algo en su vida. La voz de la sombra lo atormenta, instándolo a recordar su pasado lleno de renuncias. Un recuerdo doloroso emerge, una época en la que sacrificó su dignidad para sobrevivir al acoso. La sombra le recuerda cómo dejó de lado sus sueños e ideales para poder subsistir. La criatura le muestra el recuerdo más cruel, el momento en que, paralizado por el miedo, abandonó a su familia en un incendio. El joven niega con vehemencia las acusaciones, pero la culpa se refleja en su rostro. Revive su impotencia, recordando cómo el terror al fuego lo paralizó mientras los bomberos se lo llevaban. La entidad se regodea en su debilidad, señalando que su fuego de origen se extingue y que es incapaz de salvar a nadie. Con una nueva y oscura determinación, declara que esta vez será diferente y que la salvará. Decide que incluso sin su fuego de origen, absorberá toda la energía maligna para erradicarla. Ignorando las advertencias, jura que se convertirá en un monstruo si es necesario para protegerla. Con una resolución aterradora, abre los brazos y absorbe voluntariamente toda la energía maligna. La masiva oleada de poder oscuro se siente a kilómetros, alertando a figuras misteriosas en una ciudad cercana. Un anciano de aspecto imponente reconoce que la perturbación proviene del bosque ancestral. Desde un tejado, un observador solitario contempla la energía corrupta que se arremolina sobre el horizonte. De vuelta en el barranco, el protagonista sucumbe a la corrupción y una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro. Su nueva y abrumadora aura atrae a las bestias del abismo, que se congregan ante él. Impulsado por la energía maligna, se lanza a la batalla, destrozando a las criaturas con una velocidad inhumana. Con una confianza escalofriante, se burla de los monstruos caídos, llamándolos basura persistente. Enfrentándose a los sobrevivientes, los desafía con la mirada, preguntándoles si todavía se atreven a devorarlo. Con una mirada de puro desprecio, desafía a las bestias restantes, considerándolas indignas. Desatando su poder oscuro, se abre paso sin esfuerzo entre las criaturas, aniquilándolas con ráfagas de energía. De las profundidades emerge una nueva amenaza, un golem colosal de sombras y roca. El puño del gigante de piedra se estrella contra el suelo, pulverizando la roca en un impacto devastador. Sin inmutarse, el joven detiene el golpe con una sola mano, mofándose del tamaño de su oponente. Con una sonrisa siniestra, canaliza su energía corrupta directamente hacia el brazo del golem. La energía maligna consume al gigante desde adentro, desintegrando su cuerpo de piedra y sombras. Extiende su mano, deleitándose con el espectáculo de destrucción que ha creado. A pesar de la abrumadora diferencia de tamaño, el protagonista se erige como el dominador absoluto de la batalla. Finalmente, una columna de energía carmesí brota del suelo, aniquilando por completo al coloso. La columna de energía se disipa, dejando un rastro de pura devastación a su paso. A lo lejos, su hermana recupera la conciencia, llamándolo débilmente entre la confusión. El joven se da la vuelta, su mirada vacía se posa sobre ella, mientras el polvo de la batalla se asienta. De repente, la joven siente una punzada aguda, como si un mal presentimiento se apoderara de ella. Sin dudarlo corre, y lo abraza por la espalda, inmensamente aliviada de encontrarlo a salvo. El protagonista se agarra la cabeza, luchando contra un dolor insoportable mientras la corrupción lo consume. Una sonrisa malévola se dibuja en su rostro, y sus ojos brillan con una luz roja, dominado por un instinto asesino. Su hermana retrocede horrorizada al darse cuenta de que él ha absorbido la energía maligna del lugar. Ciego de ira, el joven se lanza hacia ella, viéndola solo como un obstáculo más que eliminar. Desesperada, ella lo abraza con todas sus fuerzas, intentando hacerlo reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Ella le grita que puede sentir su fuego de origen y le ruega que no se rinda ante la energía maligna. El nombre de su hermana resuena en su mente, dándole un fugaz momento de claridad en medio de la locura. La entidad sombría le ordena que la elimine, pero él se resiste desesperadamente a la influencia corruptora. Con un esfuerzo sobrehumano la empuja lejos, instándola a huir mientras aún puede contener la oscuridad. Él le suplica que se vaya para no hacerle daño, pero ella se niega rotundamente a abandonarlo a su suerte. El joven siente que está a punto de perder el control de sí mismo por completo. Ignorando el peligro, ella corre de nuevo hacia él,
rogándole que resista para no perderse para siempre en la oscuridad. Las palabras de su hermana, declarando que no quiere volver a perderlo, atraviesan la corrupción y lo alcanzan. Los recuerdos de su familia le dan una nueva fuerza, recordándole que tiene un hogar y gente a la que proteger. Con renovada determinación, desata la energía maligna, intentando dominarla en lugar de ser consumido por ella. Con un grito desafiante, ruge que él es el único dueño de su cuerpo y su voluntad. Agotado, recupera el control de sí mismo mientras su hermana lo observa preocupada. Se pregunta cómo la presencia de su hermana logró devolverlo a la cordura en medio del caos. Le ofrece llevarla a la espalda para poder escapar juntos de ese lugar maldito. Con su hermana a cuestas, comienza la marcha para salir del barranco devastado. De repente, su mirada se llena de alarma al percibir una nueva y ominosa señal. Observan cómo el cielo se oscurece, anunciando la inminente llegada de un fenómeno aterrador. Sin perder un segundo, echa a correr, instándola a sujetarse mientras huyen hacia el pueblo. Ella le pide que la baje, convencida de que es un lastre que le impedirá escapar a tiempo. Él se niega rotundamente a abandonarla, gritando que jamás la dejaría atrás sin importar el riesgo. Reafirma su promesa de protegerla sin importar lo que suceda, mientras el cielo se resquebraja sobre ellos. Un ojo carmesí gigante se abre en el cielo, paralizándolos con una presión abrumadora. Siente que su cuerpo está a punto de ceder bajo la inmensa fuerza que los oprime. Su hermana recuerda las advertencias de su abuelo sobre una entidad maligna sellada en esas tierras. La sola mirada del ojo lo sume en una desesperación absoluta, haciéndole cuestionar el nivel de poder de su enemigo. Atrapados en una oscuridad creciente, se preguntan si este será su fin, consumidos por el extraño fenómeno. Él la tranquiliza, asegurándole que enfrentarán juntos lo que sea que les depare la oscuridad. Ella lo abraza en busca de consuelo, justo cuando una voz poderosa resuena, desafiando a la entidad. Su abuelo aparece repentinamente, envuelto en un aura azul, listo para intervenir y salvarlos. El anciano aterriza con una presencia imponente, su poder disipando parte de la oscuridad a su alrededor. El joven se maravilla ante el poder de su abuelo, cuya sola presencia ha disipado la abrumadora presión. La entidad maligna se burla del anciano, considerándolo un simple descendiente indigno de desafiarla. Con una determinación inquebrantable, el anciano declara que está dispuesto a sacrificarlo todo para detener a la entidad. El abuelo se planta con firmeza ante el ojo carmesí, su aura protectora creando un refugio para sus nietos. Ante la inflexible postura del abuelo, el ojo carmesí comienza a retirarse, reconociendo la amenaza. Una vez que el peligro se disipa, el abuelo se vuelve para comprobar el estado de sus nietos. Al ver sus heridas, el anciano los regaña preocupado por haber entrado en un lugar tan peligroso. Abrumado por la culpa, el joven se disculpa entre lágrimas por no haber podido proteger a su hermana. Su abuelo lo consuela con un gesto paternal, tranquilizándolo en su momento de debilidad. El anciano le asegura que, como hermano mayor, ha hecho un trabajo excelente aliviando su carga. La hermana sugiere felizmente que es hora de volver a casa, ahora que están todos juntos. Desde el barranco, dos figuras sombrías observan con sorpresa que los jóvenes han sobrevivido. Una entidad malévola, manipulando a sus secuaces, ve la partida del anciano como la oportunidad perfecta para eliminarlo. Mientras caminan, el abuelo le revela que al poder usar el fuego de origen, ha despertado oficialmente sus poderes. Le explica que los despertados se dividen en guerreros y magos, y que ahora debe descubrir su propio camino. La joven pregunta con admiración si su hermano llegará a ser tan poderoso como su abuelo. El anciano responde con una sonrisa modesta, restando importancia a su propia fuerza al llamarse un simple guerrero novato. Mientras se alejan, la hermana le recuerda que cuide sus heridas, insistiendo en que su abuelo es increíble. De repente, el protagonista se detiene en seco, su rostro reflejando una nueva y repentina alarma. Alerta a los demás al ver una criatura monstruosa y maligna acechando sobre los tejados del pueblo. El abuelo le resta importancia a la criatura, asegurando que es un espíritu de bajo nivel que no los atacará. Procede a explicar que los espíritus malignos se clasifican por su poder en 3 niveles: negro, verde y sangre. El nivel sangre es el más temible, representado por una bestia demoníaca de energía carmesí y ojos rojos. Aclara que el monstruo que ven es del nivel negro más bajo, usando una ilusión para parecer más grande. El joven cuestiona con sarcasmo el sistema de clasificación por colores, preguntando qué pasaría con un despertado daltónico. El abuelo responde en broma que usaría el fuego de origen para curar su daltonismo, para sorpresa del joven. La hermana pregunta con seriedad a qué nivel pertenecía la entidad que encontraron en las tierras ancestrales.
El rostro del anciano se ensombrece al recordar a esa bestia, sin poder dar una respuesta inmediata. Revela que esa entidad no puede ser clasificada con los estándares de su mundo, como si fuera de otra dimensión. Mientras la hermana admira el poder de sus ancestros, el abuelo detecta una energía maligna siendo controlada por alguien cercano. Un destello de energía azul corta limpiamente la oscuridad que se aproxima. El abuelo se lanza al ataque, ordenando a su nieto que proteja a su hermana a toda costa. Una figura encapuchada y sombría se materializa, desafiando al anciano con sus ojos rojos. El ser oscuro desata un torrente de energía maligna que se estrella contra el suelo con furia. El anciano responde con un corte de su espada, revelando que ha estado cazando a este enemigo por días. Su ataque de energía azul dispersa la oscuridad, abriéndose paso hacia su oponente. Sorprendentemente, la figura sombría detiene la hoja de la espada del abuelo con una sola mano. El anciano salta hacia atrás y desata una técnica que aprisiona al enemigo con cadenas de energía. La hermana observa la feroz batalla, incapaz de ocultar su preocupación por su abuelo. Justo cuando el anciano se gira, la joven grita una advertencia al ver a dos nuevas figuras sombrías aparecer tras ellos. El abuelo intercepta un ataque mortal justo a tiempo, protegiendo a sus nietos con su espada de energía. El primer enemigo, atrapado en las cadenas, lucha con furia para liberarse del control del anciano. El guerrero se ve superado en número, con los tres enemigos rodeándolos y listos para atacar simultáneamente. Sin dudarlo, el abuelo desata una ráfaga de energía azul, repeliendo a los tres atacantes a la vez. Los dos nuevos enemigos revelan sus formas monstruosas, una bestia simiesca y una figura encapuchada. El anciano vuelve a atrapar a los tres monstruos, instando a sus nietos a escapar mientras los retiene. Aprovechando la oportunidad, el abuelo agarra a los jóvenes y los arrastra, iniciando una desesperada huida. Desde las sombras, el cerebro de la operación sonríe, sabiendo que los nietos son la debilidad del anciano. El líder de los atacantes declara con confianza que, sin importar lo que haga, el destino del abuelo está sellado. Al llegar a un puesto de vigilancia, el abuelo empuja a sus nietos dentro, ordenándoles buscar ayuda mientras él se prepara para la última defensa. El abuelo se interpone en la puerta, insistiendo en que su presencia es una distracción que no puede permitirse. A regañadientes, el joven arrastra a su hermana para huir, mientras ella le grita una última advertencia a su abuelo. Con sus nietos a salvo, el anciano se gira con calma, listo para enfrentar la amenaza que lo espera en la calle. Una de las figuras sombrías se abalanza sobre él, sus ojos rojos brillando con malicia en la oscuridad. El guerrero bloquea un golpe con una explosión de energía, revelando el ataque coordinado de dos de los monstruos. El anciano contraataca en el aire, lanzando una patada a uno de sus oponentes mientras esquiva las garras del otro. A pesar de su habilidad, una poderosa explosión de energía lo envía volando, superado por el ataque combinado. Con una agilidad sorprendente, el anciano aterriza de pie, absorbiendo el impacto para prepararse para el siguiente asalto. Al bloquear otro ataque, el abuelo se da cuenta de que la coordinación de estos monstruos es anormalmente perfecta. Llega a la conclusión de que sus movimientos son demasiado precisos, como si un maestro estratega los estuviera controlando. Uno de los secuaces canaliza una explosión de energía maligna, listo para desatarla. El abuelo se mantiene firme, protegiendo la entrada mientras otro enemigo se abalanza sobre él. Con una mirada feroz, el anciano se mentaliza para ganar tiempo, esperando que lleguen refuerzos. Mientras tanto, los nietos observan con pánico cómo la bestia simiesca golpea su barrera protectora. El monstruo impacta con una fuerza brutal, haciendo temblar el escudo mágico que los resguarda. Al sentir el peligro a sus espaldas, el abuelo se gira con una mirada de fría determinación. Sin dudarlo, lanza una patada devastadora que envía a la bestia lejos de sus nietos. El joven se da cuenta de que su abuelo está al límite y contempla una medida desesperada. Decide arriesgarlo todo, invocando un poder oscuro y desconocido que surge a su alrededor. Su hermana lo sujeta con preocupación, preguntándole qué pretende hacer con esa energía peligrosa. La hermana le advierte que esa energía lo consumirá, pero él solo puede pensar en su abuelo. El joven aprieta el puño, frustrado por su impotencia y deseando ser más fuerte para ayudar. Con lágrimas en los ojos, ella le suplica que no se convierta en un monstruo por obtener poder. Un estruendo repentino los interrumpe, atrayendo su atención hacia la entrada del refugio. Afuera, el abuelo bloquea otro golpe feroz, ordenándoles a sus nietos que no salgan. El nieto observa la batalla y comprende que si se prolonga, su abuelo no sobrevivirá. Desde arriba, uno de los encapuchados lanza un ataque de energía oscura para acabar con el anciano. En un acto desesperado, el joven se interpone, recibiendo el impacto para proteger a su abuelo.
La energía maligna choca violentamente contra el escudo protector del muchacho, creando una explosión de poder. El anciano grita el nombre de su nieto, su rostro lleno de pánico al ver el sacrificio del joven. La joven grita con terror, su rostro lleno de lágrimas al ver el sacrificio de su hermano. El atacante encapuchado se mofa de la osadía del joven, subestimando su repentino acto de valentía. Con una determinación inquebrantable, el joven se prepara para defender a su abuelo, negándose a verlo caer. El muchacho mira sus manos con asombro, incrédulo de haber detenido un ataque tan poderoso. La mirada del líder de los atacantes revela su asombro ante el poder recién despertado del nieto. Una extraña energía maligna se condensa alrededor del joven, creando un fenómeno que desconcierta a su oponente. El abuelo comprende al instante que su nieto ha despertado el raro poder de un hechicero invocador. Incluso los monstruos se sorprenden al ver que el joven que creían insignificante ha despertado como un raro hechicero. Al ver que un portal de invocación se abre en el cielo, los monstruos reciben la orden de eliminarlo antes de que termine. Con una calma escalofriante, el joven detiene el ataque de un monstruo con una sola mano, mostrando su nuevo poder. El portal desata un colosal rayo de energía roja que golpea el suelo con una fuerza inmensa. Del impacto emerge un monstruoso lobo sombrío, cuya presencia aterroriza a los enemigos. El líder de los atacantes, furioso y desconcertado, se pregunta qué clase de criatura ha invocado el joven.